Ok, vamos a empezar a transmitir entonces. Gracias.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Estamos listos juntos con el doctor Claudio Rama para empezar en breves minutos nuestro foro virtual de la tarde de hoy. Vamos a dar 2 minutos más para que se terminen de conectar todos nuestros amigos inscritos para dar inicio al foro virtual de la disrupción digital y la nueva gobernanza universitaria. Cambios en la gestión y las estructuras. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada de los foros virtuales, donde ustedes han sido los protagonistas y precursores de que nos volvamos a encontrar. Inicio hoy este foro con la convicción de que la palabra cambio es un reto diario que nos impulsa a unirnos, a evolucionar y a convencernos que ese cambio genera innovación. Y desde esa innovación se establece una verdadera mirada hacia el desarrollo. Hoy, con nuestro selecto invitado, el doctor Rama, estamos listos porque ha llegado la era de combinar diferentes modalidades de estudio
hemos pasado de la modalidad presencial a otras modalidades no presenciales, como son la semipresencial, a distancia, virtual, en línea, teniendo como aliado estratégico la tecnología. Usando herramientas como plataformas virtuales, hemos recurrido a la televisión, a la radio y hasta la telefonía móvil. Nuestra capacidad de adaptarnos iba de forma paulatina, pero con la pandemia se ha acelerado de forma exorbitante. Y es aquí cuando la disrupción digital nos lleva a una mirada profunda de los cambios integrales de la universidad. Saludamos a todos los participantes que nos acompañan la tarde de hoy, de todas las universidades hermanas y amigas, especialmente de nuestra Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Asimismo, de todas las universidades manabitas y del país. Y por supuesto también saludamos la presencia de nuestros amigos de Argentina, de Bolivia, de España, de Estados Unidos, de México, de Uruguay, de Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, que también siguen esta transmisión. Participan hoy amigos rectores de universidades, directivos, vicerrectoras, vicerrectores, profesores, estudiantes y empleados públicos y privados. Damos la bienvenida al doctor Claudio Rama Vitale, quien se conecta desde Uruguay. El doctor Rama ha sido director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, como es IESALC. Ha sido investigador, conferencista y consultor en políticas y gestión de la educación superior. Se lo considera un universitólogo. Como siempre, hemos procedido a deshabilitar sus micrófonos y cámaras para garantizar la conectividad. Receptaremos sus preguntas a través de nuestro chat que el doctor Rama estará respondiendo. Sin más, debo presentar al doctor Rama, quien es investigador y conferencista en políticas y gestión de la educación superior. Es investigador de la Facultad de Educación de la Universidad de la Empresa. Fue director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, IESALC. Ha sido rector, decano, director de universidades, de facultades y de programas de posgrado. Ha publicado 26 libros propios sobre temas de educación y decenas de artículos en revistas académicas. En 3 ocasiones ha recibido el Premio Nacional de Letras del Ministerio de Educación y Cultura en Uruguay. Ha sido también distinguido con 7 doctorados honoris causa de diferentes universidades en varios países. Sin duda, el doctor Rama puede ser uno de los académicos más influyentes en educación superior a nivel mundial y está hoy con nosotros porque abordará el tema la disrupción digital y la nueva gobernanza universitaria, cambios en la gestión y las estructuras, lo que implica un modelo de gestión digital, la reducción de la brecha digital, la desburocratización, traducida en la automatización de los procesos que permita el ahorro de recursos y la eficiencia administrativa. ¿Cómo se prepara nuestra universidad para los cambios acelerados del mundo? ¿Existe coherencia de la universidad digital con el nivel de gobernanza interna de nuestras universidades? ¿Estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort y abrazar el cambio en la gestión y las estructuras? Estas y otras preguntas y otros temas pues abordará la tarde de hoy el doctor Claudio Rama Vitale, a quien le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Doris. Es un lindo gusto estar compartiendo. Se ve perfectamente la cámara, ¿sí?
Sí, se ve la presentación también, ahora está en la carátula y ahora estamos listos. Estamos Perfecto. preparados y Bueno, gran gusto de estar con ustedes en Ecuador, gran gusto de este escenario que nos permite la agradable invitación de la vicerrectora administrativa, la querida amiga Doris, de conversar, de discutir, de reflexionar sobre disrupción digital y nueva gobernanza universitaria. De alguna forma, lo que queremos plantear en estas láminas que hemos presentado, que hemos realizado para abrir un debate posteriormente, es que nosotros estamos en el medio de una revolución digital y que esta revolución digital se tiene que cogobernar, se tiene que organizar, se tiene que estructurar en una forma consona con sus características. Bueno, en este sentido vamos a avanzar y vamos a plantear claramente, de alguna forma, nuestro planteamiento central. La universidad, la sociedad, se desarrolla a través de diversas fases, ciclos y etapas, y cada uno tiene su modelo de gestión, cada uno tiene su forma de organización de estructuras, cada uno tiene un tipo de estudiante, cada uno tiene una forma de organizar la pertinencia, cada uno tiene una determinada estructura de costo. La universidad tradicional de lo que podíamos llamar el fordismo, la analógica, la cadena de montaje, la universidad del arquetipo tradicional de América Latina, que no solo era en la gobernanza, autonomía y cogobierno, sino formas de organización de facultades, de escuelas, de estructura. De alguna forma, lo que estamos viendo es que en el nuevo contexto van a cambiar, están cambiando y tiene que haber política para el cambio. Y más aún estamos viendo que la pandemia acelera tendencias que no las estábamos viendo, pero que ya estaban marcando nuestro escenario de la universidad, más en el mundo que en América Latina. Hoy estamos en un contexto de la construcción de nuevos modelos de gobernanza. Hay que asumir que el concepto de gobernanza, que es un concepto que hoy explica muchos de los problemas de la dinámica universitaria en las instituciones públicas y las privadas, refiere tanto al gobierno universitario como a las estructuras, porque estructuras organizativas y forma de ejercer el poder, el liderazgo, la legitimación de las decisiones están estructuradas en forma conjunta. En este marco, lo que nosotros queremos ver claramente es que la pandemia va a acelerar lo que llamamos la disrupción digital. Va a acelerar, y lo está haciendo en todos los mercados y en todas las áreas de la sociedad, en la medicina, en la investigación, en el teletrabajo, en la telemedicina, en la telesalud, en la telejusticia, está acelerando algunas tendencias de transformación societarias hacia una mayor disrupción digital y también está avanzando algunos pasos, algunos casilleros a lo que nosotros llamamos la universidad 4.0 o la universidad digital o la universidad en red, sea pública, privada, sea regional, sea nacional, sea de investigación, sea de docencia, siempre va a estar marcada por este contexto. De alguna forma, este es nuestro concepto central y que lo que está planteándose es que la transformación digital cambia la investigación. La investigación se transforma en una dinámica en redes, crecientemente informatizada, global. No hay investigación nacional, sino está inserto en marcos de teorías, de reflexiones, de bibliografía, de experiencias, de prototipos, y claramente cada vez más en un acceso abierto a la información. Estamos también viendo cambios en la docencia. Pedagogías informáticas, sistemas de simulación, bases de datos, plataformas, recursos de aprendizaje digitales y obviamente también la educación de multimodalidades. Como decía Ceballos, la educación presencial, virtual, híbrida, MOOCs, una diversidad y ahí estamos hablando de multimodalidad. Y también una educación flexible y una demanda de flexibilidad. Aquí hay unas transformaciones en la docencia. Bueno, pongamos la gestión también en la mesa. Hemos discutido y hemos reflexionado sobre los cambios en el currículum digital, los cambios en las competencias docentes del docente del siglo XXI, en los currículos flexibles, la expansión de los posgrados. Bueno,
pero también hay que poner en la mesa claramente el tema de los cambios en la gestión institucional. Porque sin los cambios en la gestión institucional no va a ser posible preparar a las universidades, a la docencia, a la investigación, a la extensión, hacia prototipos mucho más acordes a las posibilidades técnicas, a la realidad de la sociedad. Los cambios en la gestión es lo que queremos analizar: cómo, cuándo, por qué. De alguna forma nos marca mayores escalas, nos marca funcionamiento en red, nos marca también claramente sistemas mucho más terciarizados de gestión. Está también marcado por la creciente automatización de los procesos, la weberización en relación a las formas de promoción, difusión y también de organización de las bases de datos, y sin lugar a duda los CRM, los Custom Relation Management, que hacen parte de la gestión. La discusión está puesta es: no es posible transformar las universidades, transformar la docencia, transformar la investigación, si no cambia la gestión. Y entre la gestión es la gobernanza como uno de los componentes determinados de esta dinámica. Como podría decir, en este tema del viejo arte de la guerra, no avanza la caballería, sino avanza la infantería, sino hay una dinámica conjunta, integrada, en el cual más transformación en los modelos de gestión hacia una disrupción digital, por lo tanto también más investigación, por lo tanto más docencia, por lo tanto más integración entre los sistemas de organización de dichas variables. En este contexto interesa marcar como problemática también el creciente escenario de la complejidad universitaria. El concepto de la complejidad, el concepto moriniano de la nueva dinámica de funcionamiento de las organizaciones y de las sociedades, lo que nos plantea es que todas las organizaciones y todos los ámbitos de la sociedad se van complejizando como expresión de sus propias dinámicas internas, como expresión de su interacción con los entornos cada vez más complejos, diversos, sistémicos, competitivos, y eso va siendo también en el campo educativo por la expansión del conocimiento, por la expansión de los mercados y de las diferenciaciones de las posibilidades, de las trayectorias laborales de las personas, y sin lugar a duda por el aumento de los actores universitarios, por lo tanto su propia dinámica de intereses y de poder. La complejidad universitaria es la característica central. ¿Cómo se organizaba la complejidad antes? Primero, que la complejidad era mucho menor y los sistemas se administraban a través de lo que Weber nos desarrolló, que es la burocracia universitaria. Claro, como una expresión también de las burocracias sociales, nacionales, institucionales de los estados modernos, que hacen el cumplimiento de los procesos y el cumplimiento de las instrucciones y la interacción entre el ámbito dirigente y los puntos de prestación de los servicios, de intercambio con los clientes, en nuestro caso con los estudiantes, con los doctores. Esta es la dinámica de las instituciones que aumentan su grado de complejidad. En el desarrollo universitario la complejidad es mayor porque aparecen más escuelas, más áreas de conocimiento, más ofertas académicas, más diversidad de estudiantes, más diversidad de articulaciones en los campos del conocimiento, lo interdisciplinario, lo transdisciplinario. Y así podríamos decir que cada vez más las instituciones se caracterizan por su complejidad. Y lo que nosotros vamos a sostener, que las reformas de resolver esa complejidad siempre son algún tipo de tecnología social, algún tipo de tecnología organizacional, algún tipo de mecanismo conceptual y práctico para organizar la legitimación, la gobernanza, el funcionamiento, la información de estas nuevas complejidades. Podríamos decir que la sociedad está en una dinámica de entropía, de mayor complejidad, y por lo tanto las tecnologías organizacionales, que son también tecnologías de comunicación e información, para transferir información, para dar instrucciones, para generar procesos de control de los sistemas de organización, de alguna forma nos van planteando cambios necesarios que son también cambios hacia una dinámica de organización más descentralizada, más automatizada en los procesos y de gestión en red. O sea que el tema de la disrupción digital es también una expresión de forma de resolver la complejidad universitaria que está avanzando. No es lo mismo
la universidad antes de la expansión del conocimiento que la universidad de nuestra expansión del conocimiento. La gestión universitaria se complejiza crecientemente. Currículos, ¿cuántos currículos hay? Estamos hablando de multicurrículum. Diversidades, la multidiversidad. Pertinencia, las múltiples pertinencias. Modalidades, las multimodalidades. Los actores, cada vez los stakeholders o los actores universitarios son mayores. Y por lo tanto, la forma de responder a estos elementos es la incorporación de componentes digitales que permita información, que permita estandarización, que permita mantener redes en términos de las relaciones de suministro de información, instrucciones, organización y, sin lugar a duda, de contacto con los proveedores. Este es el contexto en el cual nos encontramos como sociedades, porque la disrupción digital no arranca hoy. Está claro que estamos en sociedades de transformación digital, está claro que en América Latina hay una debilidad todavía en términos del avance a la disrupción digital, pero está claro que el ciclo económico empezado en la década del 70 está llevando a la disrupción digital cada vez más fuerte, cada vez en más sectores, y no hay otra área de la sociedad, o no hay otro modelo de la sociedad que no sea la disrupción digital. Esta es una discusión, la sociedad de los molinos de viento, o la sociedad de los ferrocarriles, o la sociedad de la electricidad, de alguna forma se generalizaron, porque la base tecnológica es más eficiente, es menos costosa, implica mejor uso eficiente del conocimiento, implica la capacidad de administrar mayores tamaños y mayores escalas de las estructuras sociales y los ámbitos del funcionamiento. No podríamos tener las organizaciones que tenemos hoy con las tecnologías de hace 300, 500, 1000 años. Ni, obviamente, podríamos tener hace 1000 años las organizaciones que tenemos hoy con aquellas tecnologías. Hoy, la pandemia ha acelerado este proceso de la disrupción digital. El ciclo tecnológico iniciado lentamente desde la década del 70 y el 80, que está marcando que todos los sectores están pasando a la lógica digital. Tal vez la educación venía mucho más lenta en la disrupción digital. Tal vez hay aquí unos elementos que van marcando que, a pesar de que los componentes cognitivos son el eje de la comunicación e información y de que la revolución fundamentalmente es una revolución y transformación digital, sin embargo, algunos sectores en el ámbito educativo estaban mucho más retrasados. O sea, la industria automotriz, para decir un caso, ya son máquinas robot y no es la vieja cadena de montaje de Chaplin que caracterizó a, obviamente, la cadena de montaje y el Fordismo y la producción de autos idénticamente igual. Pero claro, la fotografía ya no es la fotografía analógica y el mundo que inventó Internet y las redes es sin lugar a duda un mundo diferenciado. Lo que estamos diciendo es que la pandemia va a acelerar esto. Va a acelerar por una dificultad de lo que ha sido la transición de los modelos presenciales a las dinámicas virtuales que ya existían. Va a acelerar porque efectivamente está generando la posibilidad del teletrabajo, de la economía colaborativa, de mayores niveles de automatización. Charla que de alguna forma nos plantea la tecnología de Zoom. Zoom hoy tiene 300 millones de personas, de usuarios. Es una empresa que nació en 2011 y está hoy parte de estas grandes empresas que están marcando las tecnologías del mundo colaborativo internacional. Obviamente, la pospandemia, o la pandemia y su pospandemia, está impulsando más aún una incorporación de las tecnologías, una dinámica de educación virtual y híbrida, una forma de organización de las estructuras que asumen más fuertemente la disrupción digital. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la pospandemia está impulsando la investigación, está impulsando una forma de educación virtual y que después será alguna educación más híbrida, está impulsando la compra y la utilización de equipamientos tecnológicos más activamente para mantener el escenario de las trayectorias educativas, está desarrollando recursos de aprendizaje, competencias en la materia, mucho más rápido de lo que hemos visto.
Sin lugar a dudas, todavía hay brechas digitales, pero las brechas digitales en términos de conectividad o equipamiento se están reduciendo muy rápidamente. Y el tiempo que tardó la televisión o la radio para generalizarse ha sido infinitamente superior a la velocidad con la cual hemos pasado a que la red de Internet, sea de las dimensiones que sea, que hoy prácticamente el 70% de los hogares tienen acceso a Internet, y no lo digamos si lo ponemos en los celulares o las tablets en términos del acceso. Y aunque el ancho de banda todavía está en América Latina en apenas el 30%, en muchos países crecientemente aumenta. Sin lugar a dudas, América Latina tiene apenas el 2% del Producto Bruto en el sector de las telecomunicaciones. En los países desarrollados estamos hablando del 5%. Está claro, en educación virtual apenas tenemos un 15% promedio. Los países desarrollados están hablando prácticamente de 35%, y sobre esta base está creciendo. La pospandemia lo que va a acelerar y va a poner más claro la problemática creciente de impulsar la disrupción digital, y nos va a plantear, sin lugar a duda, el tema de la gestión administrativa y la gestión académica. O sea, hoy es más claro la necesidad de avanzar en una gestión, en una planificación estratégica y prospectiva para promover la disrupción digital, para organizar los caminos a la disrupción digital, creando nuevas formas de organización, nuevas estructuras, nuevas formas de gobernanza en los entornos digitales y una transformación de las instituciones. Las instituciones van a avanzar a la dinámica digital porque la oferta cada vez es más eficiente. Van a avanzar a modelos híbridos y también van a buscar avanzar a mecanismos que incorporen claramente las disrupciones digitales. ¿Disrupciones digitales en dónde? Bueno, la disrupción es la tecnología. O sea, la tecnología es la forma de organización de la gestión y de la producción de las organizaciones. Disrupción en lo comercial, en la promoción, el marketing digital, para decir algunas cosas, ¿correcto? La forma de la comercialización y del intercambio de información en la red. La disrupción en lo organizacional, las estructuras mucho más matriciales en red, menos jerarquizadas, con una cabeza que toma decisiones y un cuerpo burocrático que instrumenta esas decisiones para llegar al intercambio con los usuarios, los servidores, los docentes o los estudiantes en nuestro caso. La disrupción de las ofertas, ya no son ofertas de tiza, lengua y pizarrón, sino ofertas crecientemente que utilizan laboratorios, que utilizan plataformas, que utilizan recursos de aprendizaje, que requieren competencias informáticas e informacionales y que generan, obviamente, nuevas dinámicas de requerimientos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y disrupciones de los procesos mismos. La enseñanza se va a basar en recursos, en mecanismos de evaluación mucho más automatizados, en sistemas de detección y seguimiento de los estudiantes, en Big Data. ¿Correcto? Hasta los títulos empiezan a ser títulos ya no tradicionales en papel, sino blockchain, y son nuevas formas de la lógica digital. Y sin lugar a duda, la disrupción académica en términos de los software de gestión y organización. ¿Cómo se administra una institución? Bueno, hay un software que define claramente, por qué manejo de información, el espacio de cada aula, la utilización de cada necesidad de cantidad de estudiantes, y el software hace la mejor gestión de la distribución de aulas en función de los requerimientos, los criterios, los procedimientos, ¿correcto? Donde si hay más estudiantes con discapacidad, lo pondrá en la planta baja y así puede organizarlo cada vez más eficiente y gestionar estas dinámicas. Bueno, esto es la reingeniería educativa que estamos. Una vieja reingeniería educativa de pasar de la educación semipresencial a la educación virtual. La UTPL, por ejemplo, en el caso de Ecuador, era una institución semipresencial, ahora oferta virtual, y muchas instituciones antes eran solo presenciales y ahora están empezando a ofertar no solo en cursos híbridos, sino también en cursos virtuales, en formas nuevas.
Esa es la reingeniería donde estamos hoy parados por la pandemia. ¿Será una reingeniería solo por hoy o definitiva? ¿Será un nuevo modelo híbrido que integre cuáles son las actividades presenciales y cuáles son las actividades que no se pueden hacer presenciales, pero ya no en formas analógicas, como era antes lo semipresencial, sino trabajando en red, con aplicaciones informáticas, con sistemas de seguimiento tutoriales, mentoriales, pero automatizados, con sistemas informáticos y obviamente con nuevas formas de contacto, de promoción y de intercambio y de trabajo. Bueno, son las apps que el estudiante tiene en un celular con el cual se inscribe, resuelve qué curso, hace los procesos de verificación de bibliografía, hace la información de las notas, e inclusive sube y entrega los materiales. Ese es el camino. Puede ir a las clases o puede no ir, pero ellas están crecientemente en plataforma. Es un sistema que permite una movilidad y no la fragmentación anterior entre formas presenciales y formas a distancia. Podríamos decir que todo se basa, obviamente, en el objeto del estudiante, porque el servicio de administración, la gestión institucional, está puesta al servicio de aquellos que son los usuarios centrales de la enseñanza. Pero en esta organización, veamos esta lámina con detalle. Lo que quiero mostrar es cómo las tecnologías están cambiando las viejas formas de gestión llamadas fordistas a las nuevas formas de gestión digital. Antes era un escenario donde una dirección muy reducida, jerarquizada, casi despótica, podríamos decir, de alguna forma impone estructuras hacia abajo. Obviamente, en las instituciones públicas, la cogestión, la participación, la colegialización de esta dinámica la hace mucho más democrática. Pero en todo caso, hay un sistema de transmisión, de supervisión y de control de actividades superiores a actividades inferiores. Hoy lo que estamos viendo en esta nueva tecnología es el reforzamiento de los elementos de la cabeza en términos de procesos de evaluación, mecanismos de internacionalización, manejo de información, sistemas de evaluación, procesos de acreditación, manejo de las tecnologías. Un sistema mucho más reducido en términos de la burocracia y de la gestión, en términos de que la instrumentación de estos procesos no es documental y papelesca, sino que es en red. Y a medida que el estudiante ya se inscribe en la biblioteca, entonces sale la información y no se puede inscribir si no tiene tal cosa entregada. Y así es una base de datos integrada. Esto es lo que pasa en todos los sectores. La gran innovación, la gran aumento de la eficiencia institucional en la década de los 90, en la década de los 2000, en muchas organizaciones ha sido el avance de la digitalización, la eficiencia que permite y que va cambiando la relación de cantidad de estudiantes, cantidad de autoridades, formas de gestión, cantidad de administrativos, cantidad de laboratorios y va creando nuevas estructuras, variando según los campos disciplinarios, según las especializaciones. No es lo mismo una universidad de docencia que de investigación, una universidad en tales campos disciplinarios que en otros, pero todas están en una disrupción digital. Puedan tener más carreras virtualizadas o menos, pueden tener más escenarios de laboratorio que menos según los campos disciplinarios, pero todos están teniendo una creciente disrupción digital en la forma de la gestión. Este objetivo de la universidad, que no es la 3.0, sino la 4.0, está mal escrito, de alguna forma el eje central es incorporar el chip digital en la organización, en la búsqueda de la eficiencia. ¿Correcto? Hoy, en este escenario lamentable en el cual estamos marcados, también en la búsqueda del ahorro de los costos, porque la pandemia, la crisis económica, la reducción de la capacidad de financiamiento que tienen las familias a los impuestos de los países, está de alguna forma cambiada. La información compartida, la utilización de bases de datos comunes, la democratización, la descentralización, pero al mismo tiempo un sistema en red que integra con protocolos comunes y obviamente los software de la utilización de la inteligencia artificial.
Ya terminando, podríamos decir que estamos en formas del trabajo en red, en una economía crecientemente marcada por formas de gestión desintermediarizada. Toda la sociedad se está desintermediarizando y es los problemas de muchas de las dinámicas del empleo. Uber, Netflix, Airbnb, son cada vez más empresas globales colaborativas en las cuales la intermediación pasa a ser hecho por las plataformas. La plataforma no es simplemente la plataforma de enseñanza, es la plataforma de la gestión del conocimiento y de cómo interactúan proveedores y demandantes de conocimientos o de servicios. Este cambio, de alguna forma, nos plantea elementos de inteligencia artificial. Hoy tenemos universidades con bots, que es el aforismo de robot, en el cual, como si fuera Siri, se le pregunta información, qué año llegó Colón o cuál es la fórmula correspondiente al hidrógeno y tal componente químico. Hoy la utilización nos pone, sin lugar a dudas, más competencias docentes de los equipos administrativos, de los equipos gerenciales y de todas las áreas del trabajo de los procesos correspondientes al trabajo. Cuanto más automatizada, cuanto más manejo de información tengan las plataformas y los sistemas automáticamente, menos trabajo tendrán los docentes para conseguir los datos, para administrar las evaluaciones estudiantiles, para hacer la gestión correspondiente en muchos de los elementos del trabajo tutorial y del trabajo de enseñanza. En esto hay claramente una virtualización. Sin lugar a duda, aquí hay resistencia. La resistencia de un cuerpo dirigente no convencido de que el mundo va hacia la disrupción digital y por lo tanto el cambio en cómo se gestiona, que es una gestión mucho más en red. Correcto, la ausencia de estrategias claras, de un plan de disrupción digital, de un plan de transformación universitaria en materia digital. La planificación estratégica o inclusive la planificación prospectiva hoy deja lugar a la planificación de la disrupción digital y de cuáles son los escenarios en esta materia que varían de campo disciplinario, de campo profesional, pero todas las carreras van hacia la automatización en términos de su forma de gestión. Todas las carreras van hacia la incorporación de componentes virtuales en algunos de sus ámbitos, todas las van a un sistema de simplificación de los procedimientos y mucho más weberización y trabajo en función de la red. Hay el problema de la falta de decisiones respecto a las estructuras de costos que estos elementos tienen y obviamente marcos normativos. Hay veces se pierden beneficios y no están claros los beneficios que genera este tema de la transformación digital. Hay, en este sentido, una dinámica que de alguna forma también depende de los intereses, las posibilidades y la política. Pero tengamos claro que la Universidad 4.0 es una universidad donde ya los estudiantes son todos nativos digitales, donde la dinámica transfronteriza y poder tener profesores que dan cursos y seminarios es cada vez más posible, donde el uso de estudiantes que van y vienen de otras realidades es fácilmente e implica incorporar nuevos estudiantes. Y así estamos viendo nuevos elementos. La legislación ecuatoriana permite que el 15% de los cursos puedan ser con MOOCs y a partir de allí se establecen los exámenes correspondientes al uso de esos MOOCs. O sea, las posibilidades que da la tecnología. Hoy la tecnología, como se dice, está llena de información y democratización. El tema es si utilizamos lo que es YouTube, recursos de aprendizaje, multimedia, software, o seguimos de alguna forma pensando restricciones en esta materia. Yo quedaría por acá agradeciéndoles y abriendo un debate. Esta es una presentación muy sintética y muy rápida de el tema al final de la tecnología para mejorar la vida, de la tecnología para lograr determinados mejoramientos de la enseñanza. Sin lugar a duda, como dice, cambia la gobernanza. La gobernanza pasa a ser en red,
la gobernanza pasa a ser descentralizada, la gobernanza pasa a tener otras estructuras mucho menos con escalones, y probablemente también genera la necesidad de estructuras nuevas de impulso a lo digital, de impulso al poder de la información. En el libro de Toffler, del PowerShip, decía la creciente importancia de las unidades informacionales de informática, pero que tiene que ver también con la creciente importancia de las competencias informacionales de informática, la presencia de laboratorios, la presencia de simuladores, la presencia de plataformas. Eso es también un cuerpo administrativo que apoya estos procesos, que apoya el aprendizaje y que al mismo tiempo impulsa la transformación de las organizaciones hacia una lógica más fácil, más simple, más, podríamos decir, de gacela como forma de organización de las instituciones, y no elefantes que muchas veces son más paquidérmicos en el sentido de la posibilidad de instrumentar las decisiones. Creo que el gran desafío, como siempre, es aprender, actualizar nuestras competencias, transformar los espacios de trabajo y transformar las oportunidades que las tecnologías tienen para el desarrollo de la sociedad. Y bueno, en este camino era un poco la reflexión que me había invitado la universidad. Muy agradecido que me hayan podido escuchar y al mismo tiempo abro a vuestras consideraciones y reflexiones en esta materia que les pueda seguir dando mis visiones, mis ideas, que obviamente, como todas, son apenas paradigmas, propuestas que no son verdades porque las verdades ya no existen, sino apenas visiones que empezamos a tener algunos que trabajamos sobre esta disrupción digital. Muchas gracias. Muy bien, doctor Rama. Realmente un maestro en todos los temas de educación superior y de manera puntual abordando esta temática de la disrupción digital. Gracias a todos nuestros amigos que nos siguen. Vamos a abrir en este momento. No se escucha, Doris. Las preguntas. Hola, ¿me escucha? Hola, le decía que muchas gracias y que vamos en este momento a interactuar un poco con las personas que nos han estado escribiendo. Hay una compañera, la doctora Marlene Jaramillo Argandoña, maestra de nuestra universidad de la extensión de El Carmen, tiene una preocupación que es muy válida, doctor Rama. ¿Cómo enfrentar toda esta transformación digital en las universidades con bajos presupuestos, por ejemplo? Bueno, sin lugar a duda que el escenario de los recursos siempre es limitado. Y yo creo que muchas veces tiene que ver hasta dónde se utiliza las posibilidades de generar recursos. Yo creo que muchas veces las instituciones tienen un escenario de política de gratuidad que algunas veces es complejo administrar estas variables. Algunas instituciones en este contexto de las restricciones presupuestarias, que son grandes, hubo un tiempo de crecimiento, hoy están teniendo todos en América Latina este tema. No solo es Ecuador con la restricción de los 100 millones, sino que lo estamos viendo en Costa Rica, lo estamos viendo esta semana en Uruguay, lo vemos en el contexto de México. O sea, todos los países están pasando por una enorme limitación presupuestal y por lo tanto no es un problema de una sola sociedad. En esto es la planificación de los ahorros, hasta dónde se puede seguir creciendo en profesores de tiempo completo, hasta dónde hay que seguir invirtiendo en ladrillo o invertir más en tecnología, hasta dónde se puede ir reduciendo y automatizando los procesos y hasta dónde se puede ir reciclando la competencia. En el caso de Uruguay hubo un tiempo en el cual se detuvo la contratación de nuevas personas, y hablo de gobiernos anteriores, y efectivamente sin despedir a nadie se fue reduciendo porque la gente se jubilaba, moría, abandonaba, cambiaba, pero en todo caso el tema era la incorporación de tecnología en los procesos. Yo creo que eso es la estrategia de una disrupción digital, es planificar
para que esto no genere los conflictos, que son los conflictos obviamente de la seguridad, del trabajo, del empleo. Y tiene que ver, yo creo también, que nuevas formas de ir pensando. Si los estudiantes no aprueban 2, 3 asignaturas, la misma, deben seguir con la gratuidad. Digamos, son paradigmas o preguntas. Si yo hago la carrera en el 50% del tiempo, la carrera es 4 años, la hago en 6, ¿es lo mismo que si la hago en 14 años? O sea, yo creo que de alguna forma los sistemas homogéneos, cuando tú vas a un hotel, si el hotel está vacío, te cobran un precio, si el hotel está lleno, te cobran otro. O sea, creo que tenemos, si entras a una compañía de aviación, te dicen, usted está en la categoría J y tú no sabes qué es la clase J. Bueno, pero hay como 40 con tarifas distintas y situaciones diferenciadas. Y yo creo que tenemos que aceptar la diversidad. O sea, no somos todos iguales y por lo tanto los sistemas de incentivo tienen que funcionar más eficientemente en esta materia. Creo también que tenemos un desafío que a veces los sistemas que se basan en la autonomía y en el cogobierno somos muy permisivos por un tema político en algunas instituciones a incorporar mayores protocolos de exigencia, mayores procesos de automatización. Yo he visto lo que son a veces la tarea de llevar adelante los procesos de autoevaluación, pero la mitad es porque esas cosas no guardaron la información, no hubo archivos de tal materia, porque no se clasificaron. O sea, creo que pensar la universidad digital es pensar una planificación diferenciada, es pensar una organización con otros sistemas y no es guillotina, sino reformas, pero que más que reformas, porque son de tecnología, son reingeniería. La reforma solo mide el gobierno, el poder. La reingeniería toma el tema de la tecnología. Estamos en una revolución tecnológica, que no es solo educación virtual, que hoy más o menos ya se empieza a aceptar. Es también forma de gestión, porque bueno, no se puede gestionar hoy unas empresas o unas organizaciones con las tecnologías y las competencias que hay en el pasado. Creo que tenemos que incorporar competencias claramente en materia de planificación, programación, informática, capacidades de trabajo, pero solo pensando que faltan los recursos, nunca se hace nada. Y muchas veces, sin recursos, se pueden hacer muchas más cosas. Perfecto, gracias doctor. Efectivamente, toma un papel preponderante la planificación estratégica, como usted bien decía, y la planificación prospectiva también en este aspecto de irse subiendo en ese vehículo de la digitalización y la disrupción. Tenemos también a nuestra compañera maestra Bélgica Dender. Nos hace una pregunta muy interesante alrededor de todas estas carreras que sí requieren prácticas de laboratorio, estimado doctor Rama. Dígase usted la medicina, la enfermería, el laboratorio, odontología, las ingenierías, que requieren de espacios prácticos de laboratorio, requieren la presencialidad. Al margen de todo esto, ¿cómo adaptar todas las estrategias para hacer que haya ese complemento perfecto y que el ganador o que el beneficiario sea realmente el estudiante futuro profesional? Sí, digamos, creo que estamos cambiando paradigmas. En el 2011 tiraron las torres, no practicando con aviones, sino las personas que aprendieron en el software de Microsoft de simuladores. Y hace 10 días, la Universidad de Harvard, que es la universidad que hace 200, 300 años hace acciones de un nivel de inteligencia y de perspectiva y prospectiva, puso cursos de medicina online 100%. Entonces nosotros tenemos un paradigma que está cambiando. La legislación anterior de Ecuador, para decir un caso, había algunas carreras o campos disciplinarios que no permitía distancia. Después en el 2014 se ampliaron algunas. Esto depende de las tecnologías. Probablemente dentro de 50 años va a ser muy distinto. Pero hoy las máquinas Da Vinci que hacen operaciones a través de sistemas de informático tienen mucho más precisión un robot para hacer un corte
que la mano humana. Entonces, yo creo que tenemos unas visiones y unos paradigmas que están cambiando. El escenario de la práctica es un escenario que había sido pensado en el siglo XVI, en el cual teoría y práctica y era parte del pensamiento de lo que fue la praxis de en algún momento de Hegel y demás. En todo caso, hoy la práctica es en simuladores. Entonces, el concepto de la praxis como el concepto de aprender las competencias, está claro que efectivamente debe ser necesario un ámbito no de formulación teórica, sino de aplicabilidad. Pero las competencias no se adquieren meramente en el trabajo manual, sino en el escenario cada vez más vinculado a la simulación. O sea, hoy tú claramente en los modelos de análisis de casos, que era muy famoso de Harvard, ese te daba un solo caso. Hoy, en los modelos de simulación, tú alteras todas las variables y por lo tanto las probabilidades de caso no es una, sino que son infinitas. Y así lo estamos viendo cuando uno ve cada vez más los laboratorios. Nadie tiene cadáveres hoy. ¿Correcto? Me tocó alguna vez estar en Ecuador, en la universidad, en Guayaquil, una universidad muy desarrollada en materia tecnológica, tiene medicina, o también estuve en lo que es la Universidad de las Américas, en el área de medicina en Quito, y no tiene nada que ver con lo que eran las aulas de medicina hace 10 años, hace 100 años o hace 500 años. O sea, el primer avance ha sido en las metodologías en medicina. Las aulas eran frontales hasta que la Universidad de Uppsala en 1600 puso el aula redonda y en el medio abajo es que se hacía la operación de quirófano. Hoy eso no existe porque estarían todos contagiados y por lo tanto el escenario de la medicina cambió y hay unas cámaras y unas filmaciones y un vidrio y 2 profesores. Pero cada vez más es un escenario y tú entras a un aula y son todos cosas de goma y no son seres humanos, o inclusive simuladores, todos con microelectrónica. O sea, cambiemos los paradigmas. La práctica hoy es cada vez más virtual. Tú no puedes estar rompiendo cosas de farmacia y tubos de ensayo. Es en simuladores, es en software, en el cual pone ácido nítrico, esto y esto y esto y lo otro, y explota o no explota, pero no rompe, sino que se visualiza. Creo que tenemos que cambiar el chip. Lo digital es el manejo de la información y el manejo de la información es mucho más eficiente en los sistemas informáticos y en los sistemas computarizados. Vamos a la inteligencia artificial, pero eso no es que estamos yendo, no. Vamos a acelerar. Terminado la semana pasada, vi una conferencia de una muy buena especialista en Inglaterra que nos planteaba que a futuro, pasando esta enorme crisis que está revolucionando todos los mercados, vamos a poder entrar en un área de Golden Age, que decía la época dorada, ¿correcto? Y es el mayor incorporación de las tecnologías. O sea que creo que tenemos que ver que este elemento hoy de la pandemia es un acelerador de mayores cambios. Y muchísimas empresas están hoy fabricando y produciendo simuladores para el ejercicio práctico. No llega a Harvard a poner medicina virtual de casualidad. Es una decisión muy pensada hace muchos años. Perfecto, usted ya lo había mencionado en su ponencia, la reingeniería de los procesos parte también del cambio de chip que debemos nosotros tener al mando de las instituciones de educación superior y en la planificación que podamos instrumentar. Y el ejemplo que acabamos de dar de aquellas carreras que requieren la práctica y con los avances tecnológicos, pues es un ejemplo claro de los avances de la investigación y la tecnología. El compañero Elvis Ávila, que también es maestro de nuestra universidad, nos hace también un comentario, una pregunta, doctor Rama, respecto a si todo estos cambios, esta disrupción, la flexibilización que existe, ¿será acaso que pone en riesgo la calidad? ¿Será acaso que estamos deshumanizando la educación superior? Digamos, creo que no, que cuanto más interacciones e intercambios tenemos, la gente tiene más humanización. Yo quiero
decir que hoy, el 2020, estamos en una película que viene hace muchos años. O sea, la web 1.0, en el cual no podíamos subir materiales, el escenario de la web 2.0, que todo el mundo sube materiales, la expansión de las redes, la web semántica, el pasar a sistemas de convergencia digital. Esto es un camino que se viene procesando. Es un camino que cada vez ha sido mayor, es más grande, y que está llevando a la incorporación de la programación informática. O sea, alguien puede dibujar arquitectura. Está muy bien, lo dibujé con la mano. Después llegó AutoCAD y todo el mundo puso AutoCAD. Y hoy el tema no es AutoCAD, porque diseñar es poder programar en la computadora. Si tú vas a tener 1000 estudiantes y cuántos baños necesitas, y cuál va a ser los flujos de personas, y cuál va a ser la demanda. O sea, diseña los coches y diseña todo en simuladores. Entonces, ¿puede una computadora ser inferior a un hombre para manejar los cálculos matemáticos para poner un satélite en órbita? No, no es posible hacer los cálculos de GPS y de todos esos niveles sin la informática. ¿De dónde sacamos que la informática y el mundo digital va a tener menos calidad? Pero además, cuando se ven los datos empíricos en el examen, se aprende más. Tuve una tesis de un estudiante que hizo aprendizaje a 400 estudiantes en estadística con software y otros 400 estudiantes sin software. Dio un examen a los 800 estudiantes brasileños y los resultados eran mejor el que aprendió con software. O sea, si yo les enseño a ustedes, dando yo la clase, o si es con video, recursos de aprendizaje, simuladores, laboratorios, o sea, salvo que uno crea que van a gastar horas y horas y horas haciendo una derivada y la fórmula de ecuación de segundo grado o de cuarto grado, y efectivamente eso implique mayor nivel de calidad. No, no. El que tiene los conceptos aprende más. O sea, creo que en todo caso estamos cambiando un poco el circuito. Hoy un escenario de la calidad está asociado a la virtualidad, está asociado a los simuladores, está asociado a escenarios mucho más vinculados a la tecnología. Nadie hubiera aprendido lo que hoy se sabe sin los libros. Entonces, bueno, la discusión de hace varios años y hace varias décadas del siglo, correspondiente a si los libros generan una visión más amplia intelectual o menos. Brasil, que tiene los exámenes de aprendizaje, desde el 2008 a 400.000 estudiantes, aprende más los que aprenden con software. O sea, ¿cuál es el mejor nivel de calidad para verificar, por ejemplo, ahora el COVID? ¿Hacerlo a mano uno a uno o sistemas informáticos que hacen la verificación correspondiente a los protocolos de PRP? Si no hay duda. O sea, aquellos que estamos en el mundo del conocimiento sabemos que esto es mayor. Y el tema de la deshumanización es como que somos menos humanos porque manejamos la rueda. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo el papiro puede ser más humano que tener libros? ¿O estamos deshumanizados porque efectivamente vemos el cine y hemos abandonado y ya no es más, no sé, el teatro o la ópera? Yo creo que al contrario, ahí hay unas visiones que no son parte de la realidad, ni empírica, ni teórica, ni conceptual. Perfecto, doctor. Nos queda claro y cada vez aprendemos más de toda su experiencia y todos sus análisis. Bueno, la verdad es que en Ecuador la burocratización académica, usted también conoce en nuestro país y el sistema de educación, en algunos casos ha derivado justamente de los procesos de aseguramiento de la calidad. Existen actividades complementarias para los profesores, por ejemplo, el registro de calificaciones, registro de la asistencia, registrar tutorías, registrar las consultas de titulación, la participación del docente en la administración de la universidad. Nos piden guías metodológicas, planes de cursos, reportes de labores, en fin. Todo esto que usted nos está compartiendo hoy significa que la simplificación de todos estos procesos tendría una implicación directa en la optimización de toda esta
esta burocratización académica que está institucionalizada en el Ecuador. ¿Cómo usted cree que debe organizarse entonces la universidad ecuatoriana, que seguramente se parece mucho a la realidad latinoamericana? ¿Cómo debería organizarse la universidad ecuatoriana para adaptarse a estos nuevos cambios e ir dejando la burocratización? De manera puntual, ¿qué deberían hacer las autoridades, aparte de cambiar el chip, aparte de instrumentar la reingeniería, la planificación, pero de manera muy puntual, A, B, C? ¿Por dónde empezamos? Pero yo creo que estamos equivocados en términos de muchas de las visiones de los sistemas de aseguramiento de la calidad. Y es preocuparnos de que si el perro tiene 4 patas o 5, y si la cola es blanca o es negra o es corta o es larga. Y lo único importante es que el gato sea blanco o negro, no importa, es si caza ratones. Entonces, si una institución lo hace de una forma y otra de otra, no importa, lo que hay que medir es el resultado. Y los resultados son los resultados, que al final se miden en los aprendizajes de los estudiantes. Creo que hemos hecho unas protocolizaciones burocráticas de los sistemas de aseguramiento de la calidad que estandariza, que limita y que restringe. Lo primero es desburocratizar los sistemas de estandarización del aseguramiento de la calidad y darle a las instituciones más autonomía y más libertad en su proceso de gestión. Creo que ya van avanzando, o sea, esa categorización que tenían era una categorización según un paradigma, y una institución puede ser de investigación o de docencia o de extensión o de lo que fuera, correcto, con criterios diferenciados. No hay un paradigma único de universidad y hoy es la diversidad. En el segundo elemento correspondiente a este tema es que se han establecido unos sistemas de exigencia documentales y papelescos que tienen que ser de los sistemas informáticos. O sea, no le corresponde a los docentes estar juntando los papeles. Los papeles se tienen que estar juntando automáticamente. El otro día me decía José Joaquín Brunner, que es uno de los mayores especialistas, decía, no, yo cuando presento mi informe de fin de año, simplemente presento la hoja del Google Scholar, y el Google Scholar me dice cuántas citas tengo, cuántos artículos tengo. No tengo que presentar papeles. Correcto, los papeles están en el sistema. O sea, creo que tenemos una visión papelesca y documental española que no corresponde. Quien tiene que producir la información es el conjunto de interacciones, ¿correcto? El conjunto de interacciones en la plataforma, y eso es los Big Data y la inteligencia artificial. Hay que asumir la información que está en el sistema. O sea, implica mucho más de programación informática y menos de documentación burocrática. Y después, yo creo que también que es necesario tener claramente mucha más libertad de los docentes en términos de, digamos, los caminos. Yo no creo que podamos ser universidades de investigación, de docencia, de extensión, de educación híbrida, regionales, con vinculación, todo a la vez. Entonces, y creo que es también una visión equivocada exigirle a todos que sean lo mismo. Creo que en todo caso tenemos que darle un mayor nivel de autonomía. Pero en todo caso, en síntesis yo creo, hay que aumentar la tecnología para desburocratizar las instituciones. Hay que aumentar los procedimientos informáticos para que la carga administrativa y papelesca que tienen los docentes les permita hacer su actividad, que es la docencia, y no un escenario correspondiente a tareas administrativas, que tienen que ser hechas las tareas repetitivas en procedimientos cada vez más informatizados en la interacción con la plataforma. Y finalmente creo que también las instituciones no tienen que tener un perfil de que tienen que ser de investigación o de docencia o de esto más esto, sino que cada institución se va a verificar. Creer que la calidad es tener más de determinados artículos académicos, correcto, correspondientes a instituciones que son más de investigación. Yo no creo que, como dicen los venezolanos, se pueda, o argentino, no sé qué país se dice,
comer gofio y silbar, ¿no? No se puede. Y no se puede ser ni calvo con peluca doble. Creo que tenemos que permitir la diferenciación institucional. O sea, pensar universidades bajo un paradigma todas de élite de investigación, yo creo que fue uno de los errores que hubo en el caso de Ecuador, y permitir la diversidad. La diversidad es evaluar según la misión. Si la institución tiene como objetivo tener un mayor espacio de vinculación regional, ahí hay que medirla y no exigirle a la institución y a los docentes otro paradigma. Pero creo que también tiene que ver con formas extremadamente colegialistas. ¿Qué implica qué? Que de alguna forma en nuestro cuerpo problemático latinoamericano de la gestión es que los docentes, son gestores, son administradores, son investigadores, y yo creo que las funciones son diferenciadas. Lo que hace mejor la dinámica americana para mí es que los gestores son gestores y los académicos son académicos y los investigadores son investigadores. Hay una diferenciación de tareas. Entonces, a mí me pasó alguna vez que estuve en el Consejo de Educación Superior, asistente porque era consultor en algún momento, académicos de muy buen nivel en bioquímica y cosas espectaculares. Pero cuando hablaban sobre gestión universitaria, yo me quería pegar un tiro. Entonces, digo, alguien que dijo, no lo dijo, lo sostuvo y lo peleó por eso, que en educación a distancia, por cada estudiante tenía que haber un tutor. Y lo sostuvo y lo afirmó contra toda empiria y datos del mundo, teoría. No, porque es lo que creía. Entonces yo creo que una cosa es saber un campo disciplinario especializado, ¿correcto? En física atómica o lo que sea, y otro es saber de gestión universitaria. Entonces, zapatero tus zapatos. En todo caso, creo que el escenario de nuestras formas, hay veces, de gestión, en el cual tenemos maravillosos poetas dirigiendo procesos administrativos, no es lo mejor. Y que cada uno sabe lo que sabe y no hay una jerarquía donde el poeta es menos importante que el administrador, ni el filósofo es menos o más importante que el matemático. Son campos disciplinarios con su enorme importancia. Y la gestión es un campo específico. Yo creo que las instituciones deben estar en administración, academia, como cosas separadas. Y que no se puede evaluar inclusive a los administradores según los artículos académicos, ni a los gestores, ni a los académicos por la cantidad de veces que han gestionado las instituciones. Son campos especializados. ¿Correcto? Yo tiendo a creer que desde Durkheim en adelante hay una especialización del trabajo y el que maneja tal máquina no puede manejar tal otra. Es muy simple, pero aquí le exigimos a que el académico sea administrador, el investigador que sea docente, el de vinculación que sea al mismo tiempo X o Z, y yo creo que no es posible. Creo que en todo caso la gestión es una cosa sumamente compleja, cada vez más especializada y que debe tener cuerpos académicos, cuerpos profesionales en esa materia. En algunas instituciones americanas, los directivos salen a concursos. Normal. O sea, ¿quién es el mejor rector para esto? Bueno, llamar a un concurso y hay un board que le da instrucciones, pero el que dirige en función de una mayor profesionalización en su campo disciplinario. Creo que este nuestro modelo latinoamericano, un modelo que tiene muchos años, en el cual lo que da el acceso a los cargos es los votos, no siempre es la mejor dinámica, ¿correcto? Y creo que hay que reconocer, y eso tiene que ver también de cursos en gestión universitaria, mayor formación en materia de gestores profesionales universitarios. O sea, Estados Unidos tú miras y hay decenas de maestrías y doctorados en gestión universitaria. Yo dirijo un doctorado en gestión universitaria y en América Latina casi no hay. Entonces digo, cuando veo quiénes tienen formación especial, bueno, en la medida que no tiene los médicos perinonatólogos, es difícil que puedas tener perinonatólogos en los hospitales. Entonces digo, creo que tenemos que tener una política de formación de gestores universitarios, de administradores de las instituciones, así como también de gestores hospitalarios, de gestores del sistema ferroviario, de gestores de toda la dinámica de la sociedad. La gestión es algo muy serio y eso implica
forma también de profesionalización del trabajo. Excelente, doctor Rama. Definitivamente la política pública tiene que cambiar también. Las políticas públicas muchas veces se traducen institucionalmente al interno de las universidades y en el sistema en sí, en cuestiones de forma, como bien usted las manifestaba, y descuidamos las cuestiones de fondo que debemos estar analizando más los académicos a cargo de las instituciones de educación superior. Sin dejar de lado, obviamente, que lo que más requieren nuestras universidades en Latinoamérica y particularmente en Ecuador es el respeto a su autonomía. Creo yo que por ahí también va el tema. Yo te diría ahí una pequeña, yo creo que se ha ido perdiendo la autonomía por la reglamentación y la burocracia centralizada. O sea, así como también hay veces las instituciones ellas no pueden hacer mucho porque han creado una urdimbre normativa en el reglamento del Consejo y el reglamento tal, también el organismo universitario, el Consejo de Educación Superior y también el organismo de acreditación allí, ha hecho una cosa muy reglamentarista. Entonces, aquí el que está en el Estado, lo primero que tiene que hacer es pensar en la libertad de los modelos de gestión. Entonces, el escenario de la diversidad, y tiene que ver que la gran revolución universitaria hoy, en la revolución de la Universidad 4.0 para mí, es la revolución de la diversidad, la reforma de la diversidad. O sea, tú no puedes normar y establecer, porque después cuando hacen la norma, y eso me tocó conocerlo, empiezan las excepciones. Bueno, sí, pero en este caso vamos a cambiarlo y excepción aquí, entonces están todos los días cambiando las normas. Pero el problema es hacer normas. Entonces, cuando hacen normas, se estandariza, la realidad es cada vez más diversa y el tema es entregar autonomía y libertad. Creo que aquí el problema es la burocratización es resultado de la normativización. La normativización es resultado de una concepción de que la calidad se consigue por la vía de que yo te impongo lo que yo creo que hay que hacer. Entonces, yo te impongo tal cosa, tengo una burocracia para imponerte determinado reglamento, para verificar los papeles de que tú tienes que cumplir eso, tú tienes que tener una burocracia para cumplir ese escenario, entonces es un juego de papeles y documentos, porque el concepto de la calidad es que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas, y eso no es lo que funciona para acceder a la calidad universitaria. La calidad implica evaluaciones, sin lugar a duda, implica la posibilidad de medir, sobre todo, resultados. Y yo creo que hemos llegado a una forma que en él empieza a haber un cambio. O sea, cuando uno mira los sistemas de administración y de regulación, cada vez empieza a ver que todos reconocen que ya se pasaron de maracas, como se dice, no sé en qué cultura latinoamericana. O sea, que hubo un exceso. Y ahora hay una cosa pendular, como que empezar a venir hacia atrás en términos de reconocer la autonomía. La autonomía no solo para las públicas, también la autonomía o la libertad para las privadas, porque si a las públicas se le tiene la pata encima, no te quiero decir a las privadas, ¿correcto? Que efectivamente hay una visión muchas veces de que ya son pecaminosas por ser privadas, ¿correcto? Y en ese caso es toda una concepción que hace que se regula a un exceso porque la calidad hay que imponerla porque hay una desconfianza en las instituciones. Así es, efectivamente, como lo habíamos abordado anteriormente, el exceso de reglamentación en nuestro país, y aparte que son reglamentos que aparecen, desaparecen, se hacen, se rehacen con muchas excepciones, como usted también lo manifestaba, son imposiciones, y al ser imposiciones, pues las universidades se ven obligadas a cumplirlas y crean más burocratización a su vez, burocratización por parte de los consejos de Estado. En ese sentido, también es importante conocer que definitivamente la política pública debe cambiar en nuestro país, y la cuestión que debemos estar mirando, como usted bien lo decía, era la libertad y la diversidad. Creo que hay que rescatar esos términos de
de sus comentarios. Tenemos también una consulta de Manuel Ochoa, doctor Rama, y nos dice que cuáles serían justamente las carreras de mayor demanda en esta nueva era de la Universidad 4.0. Yo creo que seguimos viendo carreras como si fueran los campos del ejercicio profesional del siglo XVI o XVII, que eran las profesiones. Y hoy la tendencia del mundo es una mayor flexibilidad, un mayor modelo de estructuras de crédito, una mayor libertad de los estudiantes de hacer interacciones y un trabajo más tutorial para promover esa libertad. O sea, no es posible que unos pedagogos o unos especialistas en educación digamos cuál es lo que el mercado, que se mueve a una velocidad enorme por los cambios tecnológicos y del conocimiento, es donde van las oportunidades. No, no. El desarrollo y la libertad de las personas en construir su campo disciplinario. Entonces, hacen biología, descubren que biología es academicista y que no tiene trabajo, entonces van para biotecnología, meten algo de informática, después desarrollan un escenario de biomedicina digital y así van avanzando y construyendo su campo profesional y su campo de innovación y de creatividad propia. O sea, yo creo que tenemos un esquema muy formado de estructuras homogéneas de carrera. Y eso cada vez nos hace una sobreoferta de profesionales universitarios en el cual todos están cortaditos igual. Y bueno, cuando usted dice, bueno, quiero conseguir un abogado que esté en temas de derecho culturales o que esté vinculado a temas agrarios o que efectivamente salga. Entonces yo creo que hay que dar mucha flexibilidad y diversidad. Lo segundo es que probablemente el camino esté focalizado más en los posgrados. Estamos en un mundo de posgradualización y de especialización. En medicina es el único caso bien clarito, que efectivamente como médico no ejerce, sino médico especialista en determinadas cosas. Y yo creo que en todos los campos profesionales tenemos que aumentar desarrollos de especialización, que no sean solo disciplinarias, sino interdisciplinarias. Entonces tú puedes tener un abogado que hace tributaria y un contador que puede hacer temas de derecho, o un ingeniero que puede hacer temas correspondientes a medicina, y un sistema mucho más flexible a través de las estructuras de crédito. El mundo, cuando uno ve el modelo de Bolonia, cuando uno ve la tendencia, lo que visualiza es carreras más cortas, estructura de mayor y de minor y flexibilidades curriculares, sistemas de acceso al mundo del trabajo a partir de la existencia de posgrados, una fuerte articulación a la práctica y la existencia de actividades prácticas de la formación de competencias. Entonces, en esa materia yo creo que lo peor es darle la libertad a los curriculistas para que hagan los currículos. Y lo mejor es darle un poquito más de libertad a las personas con apoyo tutorial, con asistencia, con participación de colegios. Yo me acuerdo que algunas carreras universitarias que en algún momento me tocó formular, puse a consulta a los colegios profesionales. Y los colegios profesionales me ayudaron muchísimo, más allá de que yo sabía de ese tema y mis especialistas también. Y yo creo que tiene que ver darle un rol a los colegios profesionales más fuertemente. En Ecuador se fue marginando el peso que tenían los colegios electorales, que parte de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, y yo creo que colegios, asociaciones profesionales deben colaborar mucho más. Y también colaborar en la diferenciación. O sea, creo que no le puede corresponder a ni estudios de mercado, ni a pedagogos definir lo que son claramente los perfiles. ¿Correcto? Porque tampoco garantizamos el trabajo. O sea, claro, yo creo que todos tienen que tener informática. O sea, todo debería estar programando hoy. Hasta un abogado, algún curso de programación tendría que tener, no digamos un economista, un biotecnólogo o un administrador.
pero creo que son trazos generales y que los detalles específicos debe establecerlo los escenarios de estudiantes. Harvard, que es en esta materia muchas veces el papá que hizo cosas inteligentes, inventó hace 200 años el major y el minor, que tipo tiene las carreras de asignatura obligatorias en medicina y después tiene otras que efectivamente él va armando, y bueno, en medicina, pero la mezcla con matemática, la mezcla con contabilidad o la mezcla con poesía o con ingeniería. Y él va a crear un campo más abierto, más desarrollado. O sea, el conocimiento es tan grande que ya superó los formatos de profesiones hace 200 años, creo yo. Es allí donde debemos cambiar el chip y repensar también en nuevas formas y nuevas modalidades. Ya en esta recta final, doctor Rama, que ha sido muy enriquecedor, tenemos mensajes de felicitaciones para usted a montón, pueden estar viendo allí a través de nuestro chat interno. Para culminar, yo quisiera que nos pueda hacer usted una combinación de dos preguntas. ¿Cuál es el riesgo de aquellas universidades que no se adapten a los procesos de transformación digital de esta nueva gobernanza 4.0? Nos dice el profesor Eric Menéndez, profesor de la ULEAM. Y bueno, mejor avancemos con esta y luego le hago la última, ahora sí, ¿ya? Digamos, cuando había monopolios universitarios, el riesgo era mucho mayor, porque efectivamente las universidades de América Latina siguieron enseñando Ptolomeo, y eso lo decía Miranda, el prócer de la independencia venezolano, y como eran las únicas que había, si tú querías estudiar Galileo, bueno, no tenías otra universidad, entonces tenías que seguir enchufándote a Ptolomeo, que ya estaba periclitado, podríamos decir. Hoy la diversidad institucional es un poco mayor y por lo tanto el escenario de aquella institución que no esté funcionando, ajustado a su currículum, su pertinencia a las realidades del mundo digital, de alguna forma lo que va a tener menos nivel de calidad. Si la sociedad es una sociedad exigente, si los mercados son informados, que la gente ve cuáles son los resultados de los trabajos de los estudiantes. Y eso implica tener observatorios del mercado laboral. Yo creo que el Estado tiene que regular, no imponiendo los criterios, sino dando información a la gente. Si tú dices, los que tienen salario de la universidad tal de Ecuador ganan tanto, y los que salen, los otros, no tienen trabajo, tienen desempleo, bueno, entonces la gente tomará decisiones. Yo creo que el Estado debe permitir a la gente tener más acceso a la información. Hoy lo que hay es mucha asimetría informacional, no sabes. Entonces entras a una institución pensando que está todo muy bien, te dice que tiene unos programas maravillosos, pero la realidad es que en las clases de informática dan la 360 de IBM, que ya tiene 30 años. Entonces, creo que hay que producir más información. ¿Correcto? Ese es el escenario básico. Y también ahí es un problema. ¿Qué hacer con las instituciones que no se desarrollan, no se reforman, no se actualizan, no se ayornan? Y ahí es un tema que es bien complejo, pero yo creo que el mundo debe funcionar por un sistema de premio y castigo. O sea, que en la medida que son recursos públicos o inclusive que son recursos privados de la familia, las instituciones no pueden no estar actualizadas. ¿Cómo se impone eso? Bueno, habrá que encontrar mecanismos para que de alguna forma el premio y el castigo funcionen. Ahí muchas veces los rankings internacionales o los rankings empiezan a hacer una medición. Entonces, no es un sistema de evaluación muy individualizado, sino genérico. Y bueno, y la gente toma decisiones por ranking. O sea, claro, si el ranking es universidades de investigación, bueno, no, estás midiendo solo, como dicen, no puedes medir a
el mono que sube al árbol y no el elefante o el pez, ¿no? Jugando con la anécdota de Einstein. Pero creo que en todo caso que hay que tener diversidad de ranking y producir información. Y que hay veces el Estado debe contribuir más a generar información para que las personas tomen decisión. Si las personas empiezan a ver que los resultados son malos, ¿correcto? Y que la institución no se ayorna, bueno, ahí puedes tener razones de política pública. Yo creo que en todo caso hay que hacerlo, porque digo, hay veces instituciones se burocratizan y no se desarrollan en términos de calidad, y para eso existen las evaluaciones. Pero también cuando eso no se coloca en incentivos, ¿para qué me voy a mejorar si no tengo incentivos? Entonces, creo que ahí hay que pensar formas de incentivos, de premios y de castigos, pero con mucha más información, no sistemas cerrados de evaluación, sino información bien abierta. En la tasa de graduación, es así. Yo pregunto, ¿dónde están los datos de Ecuador de cuál es la eficiencia terminal de una universidad contra otra? Yo no lo he visto nunca. O sea, ¿cuál es el costo por estudiante graduando? No sé. Entonces, claro, los estudiantes pueden tener orígenes sociales distintos. Bueno, hagamos un estudio, pero lo que me resulta raro es que no hay datos. Yo no he visto mucho informe estadístico. En Colombia, que está pegada, hay muchísimo más datos del Observatorio de Mercado Laboral, sabes cuántos estudiantes hay. Creo que ha sido un poco limitado el trabajo de los organismos públicos en producir información comparable. Que sea comparable, porque la información tiene que ser comparada. Cada uno, bueno, yo mido 1,80 m, bueno, 1,80 m, no con dinosaurios, bueno, con más o menos la media de la altura de los seres humanos. Entonces creo que tenemos, y ya hace muchos años que han ido avanzando en la creación de CONESUP, en la creación del CES, bueno, pero yo los datos creo que, y hay que dar los datos, hay que poner la información a que la gente tome decisiones con información. Perfecto, doctor Rama, ya nos estamos despidiendo. Su último mensaje y despedida para todas las personas que nos están acompañando, prácticamente 600 personas muy interesadas en la educación superior y en la disrupción digital. No, yo le diría, bueno, es obvio que la pandemia nos tiene a todos encerrados y es un escenario bien trágico de toda nuestra vida. Muchos han pasado o vemos escenarios de gente que ha tenido problemas. Toda América Latina vio con mucha tristeza los escenarios que acontecieron en Guayaquil y toda la región, un poquito más, un poquito menos, y el mundo entero estamos en esto. Lo primero es, diría, sigámonos cuidándonos, sigamos protegiéndonos. Es obvio que es nuestra vida la que a veces estamos perdiendo porque estamos encerrados, pero también es nuestra vida que estamos protegiendo y cuidándonos y cuidando también a nuestros seres queridos. O sea, lo primero es, creo que hemos visto muy negativo y hay cosas muy negativas en el desempleo, en la crisis económica, cosas que nos va a costar mucho, pero al mismo tiempo, como todo, hay una oportunidad de cambio en el sentido chino. La crisis es el cambio siempre y este cambio es la disrupción digital. O sea que yo invito a todos a tener más claro que estamos en un escenario digital, en capacitarnos, en prepararnos, en actualizarnos, en vivir en este escenario en los tiempos que nos quede de vida, un poco más, un poco menos, de que estamos en este mundo digital. ¿Correcto? O sea, y esto que es el Zoom es el futuro. Y el futuro estamos llegando tarde porque hace muchos años que no nos hemos preparado y eso implica seguirnos preparando a este escenario que al final es el que nos va a dar mejores defensas en un camino a futuro. La disrupción digital no es una moda, no es una tendencia pasajera, es lo que está marcando las diferencias sociales, económicas, las estructuras de clase, los ingresos de la familia, las oportunidades de las naciones, la división del trabajo. O sea, aquí estamos en otro mundo que implica, y les pediría que pensaran en eso cuando hacen el diseño de los currículos, en que estamos
en la necesidad de formar también en nuevas competencias y nuevas perspectivas. No podemos seguir mirando el pasado, que siempre es maravilloso porque es nuestra vida. Así es, muchísimas Y gracias. agradecerle a Tidori la gentil invitación. Me encanta siempre compartir con los amigos ecuatorianos. Viví casi 1 año y medio, 2 años allí. Fui muy feliz aprendiendo mucho con linda gente que pude conocer y valorar. Y es una sociedad que me encanta y me apasiona. Fui muy feliz cuando estuve allí. Muchas gracias, doctor Rama. Créame que también nosotros estamos muy gustosos, estamos muy emocionados, también muy motivados con todo su aprendizaje y todos sus buenos consejos respecto a educación superior. Y es verdad, no hay que esperar que el futuro llegue, pues ya vivimos a diario un nuevo mañana de cambios. La globalización, el Big Data y la inteligencia artificial están generando una innovación exponencial todavía más exigente, cambiar aquellos modelos arcaicos y brindar una verdadera revolución digital en nuestras universidades. No es solo dotar de Internet a la comunidad universitaria, es llevar la coherencia con la automatización de los procesos internos, logrando, por ejemplo, que la experiencia de un estudiante al matricularse, al recibir sus calificaciones o al recibir un certificado, sea ágil, oportuna y eficiente. Hoy, con el doctor Claudio Rama, desde Uruguay, a quien agradecemos por su excelente ponencia, hemos abordado esa mirada estratégica de cambio, donde la universidad explota e integra todos los recursos digitales, teniendo como esencia la innovación, con una mirada de empatía disciplinar, motivacional y de empoderamiento de nuestra universidad al servicio de la sociedad. Yo, como académica, estoy convencida que una universidad que busca nuevos elementos de cohesión le está apostando realmente a la universidad del futuro. Muchas gracias, doctor Rama, muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en diferentes países, universidades, ciudades. No se olviden de ayudarnos con la encuesta y los esperamos la siguiente semana, cuando abordaremos también un tema muy importante, que es el rol que tiene la educación en la política actual. Los esperamos. Muchas gracias. Un abrazo.